crearon ahí unos nombres muy rimbombantes en donde dice que los partidos están ocupando un lugar, pero eso es nada más para tenerlos quietos, nombres que le dan a puestos para tenerlos quietos. Nosotros lo que necesitamos es explicarle a la gente por qué debemos defender el petróleo. Miren ustedes, si empezamos a hacer consultas de que si quieren o no privatizar Pemex, de que si permitimos de que se hagan inversiones ahí, por supuesto, pero estas deben de ser planeadas. Lo que necesitamos nosotros decirles al pueblo de México es por qué lo estamos defendiendo, por qué tenemos que defender nuestro patrimonio nacional y decirles por qué en el futuro es parte del beneficio que va a servir a nuestras generaciones. Eso es lo que tenemos que ir explicando a la gente, porque hay que defender nuestro petróleo, porque hay que defender otros recursos naturales, porque cada día lo están rematando, las playas, las minas, todo están rematando. Y Peña Nieto, desde luego, con su pacto, pues lo único que busca es la cobertura para que nadie se la haga de a todos. Pero aquí estamos nosotros para estar explicando a la gente, porque hicimos un compromiso con todos ustedes y con el pueblo de México de que íbamos a continuar en esta lucha, cueste lo que cueste, para hacer un despertar del pueblo y con ellos lograr un cambio. Le damos pues la palabra, el micrófono más bien al compañero Fernández Noroña. Bien, muchas gracias, Avalfre. Estamos aquí los compañeros de ánimo, José Antonio Rueda, Avalfre Vargas, un servidor. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos a un hombre que tiene una larguísima trayectoria en petróleos mexicanos, especialista en temas de refinación, ingeniero Ocampo Torrea, al cual recibimos con mucho gusto, y yo está insistiendo mucho que tienen que leer el libro que hizo sobre Pemex, mitos. Es muy generoso, él le llama mitos a las mentiras, mitos, realidades, testimonios y propuestas, un libro que editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un muy buen libro. La verdad es que da datos muy interesantes sobre el tema de refinación que él conoce, es especialista en la materia, fue alto funcionario de Pemex con esa responsabilidad. Sobre petroquímica, plantea el crimen de la privatización absoluta de la petroquímica. Además quiero decirles, llegamos hace un momentito, pero desde las 10:05 está aquí en el Monumento de la Revolución. Nos fuimos un cafecito que está allá abajo y no estábamos acá porque no nos llegaba el alma al cuerpo de que no había llegado el sonido. Aquí Valfre me decía, oye, pues ya está la silla, ya está la gente, ya está todo, Rueda también, pero no está el sonido. Y no nos contestaba Rosendo, pero ya llegaron rayando el caballo, ya está todo, tenemos todo para la charla. Así es que sin más preámbulo le doy la palabra al ingeniero Ocampo Torrea, que hará una exposición de media hora. Aquí le vamos a ir comentando para que él dice que luego agarra monte, porque es un tema amplísimo, y además él sabe realmente mucho de la materia. Ya lo vamos a escuchar. Y el próximo domingo vienen técnicos y profesionistas de Pemex, la organización, a hacer la exposición también sobre el tema. Yo solamente comento dos cosas más ya para no alargarnos y entrar a lo fundamental. Primero, el sábado, no sé si comentaste, Valfre, pero no, el sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana en el Hotel Hilton vamos a tener la reunión nacional de ánimo, donde estamos planteando lo de la desobediencia civil absoluta a partir del 1 de septiembre, y vamos a tener ahí una discusión, intercambio de 10 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos, quizás antes, depende. Y el día domingo 18 no habrá charla aquí en el Monumento a la Revolución, porque pensamos hacer una manifestación fuertecita en Pemex, en defensa de Pemex y de nuestro petróleo, igual a las 11 de la mañana. Estos son los dos eventos que queremos comentar. Ojalá nos ayuden a correr la voz. Y en fin, sin más preámbulo, le doy la palabra al ingeniero Ocampo Torrea. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes por interesarte en ese tema que yo creo que es vital para todos los mexicanos de todos los niveles y en todas las actividades. Decía el señor Gerardo Noroña
referencia a mi libro. Bien, el libro lo editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y creo que es un poco difícil de conseguir, aunque tiene una librería en Ángel Urraza y Concepción Beistegui y algo por el estilo. Ustedes pueden hablar a la universidad, pero el que quiera una copia en CD, yo se lo obsequio con todo gusto, nada más que necesitan decirme mi correo, soy fulano de tal, dígame cuándo puedo pasar, yo les mando la dirección y todo y pasan a mi casa por él. Desde luego que lo único que tendrían que hacer al reproducirlo, si lo van a reproducir, pues es pagar los derechos de autor, que son los mismos que me paga la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 0 pesos con 0 centavos y 0%, y el IVA 15%, 15 por 0, pues también da 0. Al contrario, para eso es, para que se distribuya lo más posible, ¿sí? Mi correo, el que quiera tomarlo, es ocampotorrea@terra.com.mx. Repito, ocampotorrea, todo junto, @terra.com.mx. Con todo gusto, para eso es. Bien, el libro fue escrito hace ya tiempo, pero las cosas fundamentales pues siguen siendo fundamentales. Bien, yo trabajé 32 años en Pemex y les hago esta aclaración porque dependiendo del sector en donde uno se mueva, pues enfoca uno los problemas con ese, sobre todo con ese cristal. Y ya ven que don Salvador Díaz Mirón dijo que todo es según el cristal, el color del cristal con que se mire. Pues yo lo vi desde el punto de vista profesional de un ingeniero químico de la UNAM que trabajó 32 años, pero tengo además el antecedente de que en 1938, el 18 de marzo, mi padre, que también era ingeniero químico, también de la UNAM, lo llamaron, igual que a muchos ingenieros químicos, a sustituir a todos los ingenieros extranjeros que se fueron con la expropiación. Entonces, cuando me sacan análisis de sangre en lugar de glóbulos rojos, me dice: oye, ingeniero, usted tiene octano número tanto. O sea, la tradición familiar desde el 38 ya es petrolera. Quiero también aclarar que en Petróleos Mexicanos hay 3 áreas fundamentales, pero que son muy distintas. El área del que descubre la posibilidad de que haya petróleo, y ese es el reino, profesionalmente hablando, de los ingenieros geólogos y todas esas carreras afines. El que ya una vez descubierto y lo saca, que es el ingeniero petrolero, y el que ya una vez es reino de los ingenieros petroleros, y estoy hablando reino técnicamente. Y cuando ya el petróleo sale y se convierte en cosas útiles, plásticos, pinturas, medicinas, etcétera, pues ese es el campo de los ingenieros químicos y profesiones aledañas. Bien, el problema de presentar una plática como esta es que, le decía yo aquí a don Gerardo, que caray, si nos ponemos a platicar a profundidad del petróleo, pues empezamos ahorita y en el año 2030 seguimos y no terminamos. Todo va a tratar de enfocar pues de lo que creo que es más importante y que está un poco más de actualidad. Pero pues a veces me remontaré
a los antecedentes. Yo creo que lo que está ahorita el consciente colectivo, pues es la famosa privatización y la reforma que viene. No las conocemos, pero porque no han sido publicadas, no las conocemos en detalle, pero si alguien grazna como pato, camina como pato, tiene pico de pato, nada como pato y tiene cola de pato, pues es pato, aunque no lo haya uno visto, ¿verdad? Y así estos ya han dado muchos indicios de que quieren privatizar. ¿Qué cosa es privatizar? Porque le tienen mucho miedo a esa palabra que está profundamente arraigado en el colectivo, en las mentes de todo el pueblo mexicano. Y no quieren admitir que su propósito es privatizar. Bien, privatizar según el diccionario es pasar del ámbito público al ámbito privado cualquier actividad, cualquier sector productivo, cualquier cosa. Entonces se puede privatizar sin vender un tornillo. Eso es lo que han estado diciendo. No vamos a privatizar. Privatizar no es sinónimo de vender. Se puede privatizar sin vender un tornillo, pero se privatiza el sector. Entonces, eso es lo que intentan hacer. Y ya de entrada está mal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no llamarle al pan pan y al vino vino? ¿Por qué no llamarle por su nombre? Queremos privatizar y dar los argumentos. Yo creo que no lo quieren hacer así porque saben que el pueblo mexicano rechaza las privatizaciones. Y por el otro lado, pues caramba, yo no he encontrado ni he escuchado argumentos realmente sólidos que justifiquen una privatización. Es decir, dejar eso en el ámbito privado. Si fuéramos gringos o franceses o ingleses, bueno, allá las condiciones son diferentes y probablemente nosotros mismos diríamos, no, está bien, al contrario, aquí no hay que permitirle al Estado que... Pero nuestra historia es completamente diferente y creo que las cosas gubernamentales, en cosas estratégicas, en países débiles como lo es México, la forma de defenderse de los intereses mundiales muy fuertes, pues es el gobierno. Y si no, pues ahí tenemos todas las privatizaciones realmente que han dado para el país. Miren, privatizamos los ferrocarriles. ¿Qué dio? Nos prometieron que se iba a hacer una red, hay que leer los periódicos de aquella época, una red terrible, bueno, íbamos a hacer la maravilla del mundo. No se ha construido 1 kilómetro más de vías, desapareció el servicio de pasajeros. De las empresas mexicanas que producían carros de ferrocarril y accesorios para ferrocarriles nacionales de México, muchas de ellas desaparecieron o se redujeron. Eso pues para un inversionista puede ser muy bueno, pero para los mexicanos fue pésimo. Quitaron fuentes de trabajo. La única ventaja es que creo que el que privatizó se siente en el Consejo de Administración de los railroads, de los ferrocarriles americanos. El señor Cedillo, ¿verdad? Entonces no le dejó nada al país. De la bancaria mejor no hablamos, y todavía seguimos pagando el PROBAPROA, todos nosotros, nos sintamos directamente o no, lo seguimos pagando y seguimos sufriendo las consecuencias, y todos los bancos ahora son extranjeros. De Teléfonos de México, que ahí la gente dice, bueno, están dando mejor servicio, porque evidentemente no ponían ya un teléfono, era una lata. Pues sí, nada más que cuando se privatizó,
se subieron las tarifas 400%, y caramba, qué cosa tan importante. Fíjense que era un genio financiero, subiendo las tarifas 400%, ya hubo dinero. ¿Quién se lo iba a imaginar eso, no? Es un genio este señor. ¿Se acuerdan cuando había teléfonos gratuitos aquí, en todas las calles, y pagábamos 20 centavos la llamada? Bueno, se fue a $1 y hubo dinero. Ay, caramba, bueno. Sí, entonces, eso es el resultado de las privatizaciones. Bueno, entrando en el tema de petróleos, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren privatizar las refinerías, quieren privatizar los sistemas de distribución de productos, quieren privatizar el gas shale, perdón, el pochismo, el anglicismo, el gas de lutitas, y quieren privatizar las actividades petroleras en aguas profundas. Eso cuando menos. Aparentemente el PAN quiere privatizar todo, hasta el monumento de la revolución, yo creo. Bueno, no, ese lo quiere desaparecer. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? El argumento para privatizar refinerías es: no hay dinero. No tenemos la tecnología. Pemex no puede. Oigan, ya se les olvidó que de la expropiación hasta los tiempos neoliberales, Petróleos Mexicanos tuvo capacidad suficiente para hacer refinerías. El país estaba surtido con la producción de México y los ingenieros mexicanos hacíamos esas refinerías, y el país tenía 20 millones de hombres hora de ingeniería de calidad igual a la de cualquier país desarrollado. Todo eso lo desaparecieron. Ahora tenemos 5 millones de hombres hora, o sea, 4 o 5 millones, bajaron a la cuarta o a la quinta parte la ingeniería nacional, y la producción ya no alcanza. Bueno, ¿y cómo digo? La producción nacional de destilados ya no alcanza. ¿Y cómo quieren que alcance si no construimos una refinería? Ah, es que no hay dinero. Les voy a contar una anécdota que le contaba aquí a don Gerardo. Cuando yo estuve en Pemex, me jubilé y luego me llamaron para hacer una nueva refinería. Y ya que teníamos todos los estudios preliminares, no, es el de cuadros. Refinería, que por cierto, las refinerías no son rentables, son súper rentables. Claro que los Sergio Sarmiento, esos que nunca han calculado nada, pues dicen que no son rentables. Bueno, pues ¿quién puede decir misa? Pero son muy exageradamente rentables. Bueno, entonces de repente llegó la orden seca de Hacienda, ya no se suspende este proyecto. ¿Por qué se suspende? Porque no hay dinero. El mismo argumento. Y como no había dinero, se compró la refinería en Texas. Bueno, por fin, ¿hay dinero o no hay dinero? Bueno, se compró la refinería en Texas. Yo estuve allá y no sé si hice bien o mal, pero bueno, allá fui como miembro del comité de inversiones. ¿Y qué creen? Shell es una de las grandes empresas petroleras. Para construir esa refinería tuvo que comprar la tecnología, o sea, la licencia de proceso de las plantas de coque, de las plantas de metilterbutyléter, de la planta de azufre, de las plantas reformadoras, de las plantas purificadoras de hidrógeno, pressure swing absorption, y otras más. Bueno, nada más que allá, si hubiera un Sergio Sarmiento que dice que no teníamos tecnología, bueno, agarran y lo meten en un hospital psiquiátrico,
Es la misma tecnología que compramos aquí, ¿eh? O sea, eso de que no tenemos tecnología es un mito genial. Ahora, no tenemos dinero. Bueno, ahí hay que hacer algunas reformitas. En el país sí hay dinero y en Pemex más, puesto que Pemex soporta el 40% de todo el presupuesto nacional. Es trabajo de Pemex, aunque los recursos no son de Pemex. El petróleo es de la nación, no de Pemex. Pero Pemex lo administra y lo convierte en bienes de uso común. O lo vende. Entonces, ¿cómo puede haber dinero? Bien, puede haber de muchas formas. Dejando de pagar tantos impuestos, solo que si dejamos de pagar impuestos, pues el gobierno es el que sí creo que anda quebrado, ¿verdad? Y eso repercutiría a todos nosotros. Está el dinero en las Afores, que había que también hacer pequeños cambios para permitir. Está el dinero depositado del Banco de México, en no sé cuántas las reservas monetarias, que son decenas de miles de millones de dólares. Y yo creo, y mi propuesta es en ese sentido, que se le haga como le hacen las grandes corporaciones estatales de todos los países. Miren, una refinería que cuesta varias miles de millones de pesos, en todo el mundo nadie hace una refinería sacándose el dinero de la bolsa, Ni Shell, ni Exxon, ni ninguna compañía grande, ni Petróleos Mexicanos. Pensar que el dinero para construir una refinería lo tiene esa empresa en la bolsa es una manera un poco, vamos a llamarle infantil, de pensar las cosas. Nadie tiene ese dinero en la bolsa. ¿Qué hace? Bueno, se recurre al sistema financiero internacional, a los bancos y a los grandes. Los de aquí no pueden financiar una refinería y a veces los grandes se consorcian entre ellos para poder prestar esa cantidad de dinero. Y con un proyecto rentable esa cantidad de dinero la prestan, pero son una lata, son peores que los vendedores de aspiradoras y esas cosas que andan de casa en casa. Quieren a fuerza, pues es su negocio, prestar. Pemex así lo hizo durante mucho tiempo. Allá hay un pequeño problema. El gobierno de México ha suscrito techos de endeudamiento público y el presupuesto nacional tiene un techo de endeudamiento, entonces pues, no se puede endeudar más. Pero compañías como Electricité de France, como Petrobras, como Petrosal, etcétera, sacaron del presupuesto a proyectos rentables autofinanciables. Tiene la mitad y produce una cantidad semejante. Entonces, pues es muy malo el comportamiento de Pemex. Bueno, hacer esas comparaciones es ridículo, absolutamente ridículo. Nadie en su sano juicio profesional hace este tipo de comparaciones. ¿Por qué no las hace? Bueno, porque muchas empresas, depende de cómo estén conformadas, y sobre todo en el extranjero, y ustedes las conocen, contratan los servicios de vigilancia, contratan los servicios de contraloría, contratan los servicios de construcción, contratan los servicios tales y tales y tales. No tienen hospitales propios, no tienen sistemas de comunicación propios. ¿Por qué los tiene Pemex? Bueno, Pemex tuvo seguro social para sus trabajadores antes de existir el seguro social en México, y fue el detonador. Entonces, ¿eso está mal? Yo creo que no, hay que imitarlo. Y fue el detonador del servicio social, del seguro social, del ISSSTE. Bueno,
Pemex tiene escuelas, artículo 123, porque todas las zonas despobladas, pues a los hijos de los trabajadores y a la población se les daba acceso a eso. Las otras no. Bueno, pero Pemex es una empresa gubernamental en donde debe de distribuirse esos beneficios y mandarlos a toda la población, no únicamente a través de Hacienda, presupuesto nacional, que ya contribuye con el 40%, o sea, más que todo lo que contribuyen todas las demás empresas privadas juntas. ¿Ineficiente? No, ¿verdad? Bien, es cierto que Pemex tiene exceso de personal, comparado con lo que le llamamos los técnicos benchmark. Se hacen unos estudios y se dice cuál es la mejor empresa del mundo para esto. Y los que yo recuerdo en refinación, era una empresa, no tiene caso mencionarla, una empresa transnacional, y verdaderamente tenía menos, poniendo todo bien comparado, peras con peras y manzanas con manzanas. Pemex tenía como 20% más de personal, y había otras transnacionales que tenían más. Entonces estábamos en el medio. Bueno, pero cuando se ve, bueno, y la nómina de estas gentes, lo que ganan, lo que gasta la empresa, ahí Pemex era benchmark, o sea, era mucho menos. Entonces, ese argumento es falso, es argumento que no se sostiene por sí mismo. Sí tiene, y además estamos hablando de qué. Si han visto los balances de Pemex, sueldos, salarios, prestaciones, cochupos, todo lo que se les da a los trabajadores, pensiones, bla, 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 son el 10% de las ventas, Entonces, caramba, digo, si lo redujéramos a 9 o 8, bravo. Pues sí, pero como que una cosa así que hay que privatizar por esto, pues no, digo, se cae totalmente, se quedan sin argumento. No es un argumento para privatizar. Ahora, hay que tener mucho cuidado también en ciertas actividades que no le corresponden a Pemex. Bueno, antes de entrar a este tema, voy a los otros. Shale gas y aguas profundas. El shale gas, han tratado de decirnos, son recursos no convencionales. Siempre ese juego de palabras perverso. Oiga, no. El shale gas es gas natural, igualito en composición química a cualquier otro. No, pero es shale gas. Oiga, es el mismo. Miren, el jugo de naranja lo pueden poner en latas, en envases de cartón, en plásticos, en envases de vidrio, vaya, hasta en botellas de cristal cortado, y sigue siendo jugo de naranja. Y el gas shale es gas común y silvestre, contenido en unos estratos geológicos de lutitas, ¿ok? ¿Y qué? Hay otro de arenas, hay otro de rocas calcáreas, etcétera. Entonces no es diferente, pero ya están pervirtiendo el lenguaje. Es gas no convencional. Y lo mismo para aguas profundas. Oigan, es que Brasil está muy avanzado en aguas profundas. Bueno, ¿sí? ¿Y por qué está avanzado? Porque ellos no tienen petróleo en tierra. Tienen petróleo en aguas profundas, pues claro, pues se van a buscar eso en aguas profundas. En tierra tienen muy limitado. Entonces, claro que desarrollaron esas actividades, esas capacidades, ¿ya? Y las podemos hacer nosotros.
pero tratan como de poner una barrera. Esto ya es extraterrestre, y necesitamos a los supermanes del norte a que vengan a decirnos, preferentemente en inglés para que no les entendamos, qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, esos no son argumentos, ¿verdad? Esos son manipuleo del lenguaje para convencer, pues, a algunos que se dejan convencer con ese tipo de cuestión. Volviendo a la refinación y petroquímica. Miren, si permitimos que las compañías privadas entren a tener refinerías y entren a tener ductos y demás, estaremos ante una serie grave de problemas, porque ahorita Pemex compra, fíjense cómo hacen las cuentas y qué es lo que sale en el periódico. Perdió Pemex Refinación quién sabe cuántos miles de millones de pesos. Chihuahua. Oye, ¿y por qué los perdió? Y el problema es que la gente en general pues no se ocupa de hacer o no tiene la capacidad de hacer esos números. Yo creo que todos tenemos limitaciones para absorber cierto tipo de información y no podemos ir más allá. Digo, a mí me empiezan a hablar de las elecciones y de los distritos. Yo me hago bolas. Pero el petróleo sí. ¿Por qué tiene Pemex Refinación esos pérdidas? Bueno, en primer lugar, Pemex surte a toda la República gasolinas, dicen, y les importa PMI. PMI es una sociedad rarita dentro de Pemex, que está totalmente dominada por gente de Hacienda. Y esas gentes compran en el mercado internacional gasolinas y diésel y se los traspasan a Pemex Refinación a un precio superior al que Pemex Refinación lo vende. Fíjense qué tontos son estas gentes de refinación. No saben hacer negocio vendiendo gasolina más barata de lo que a ellos se lo vendieron. Pues realmente son ineptos, ¿no? Bueno, pero PMI es impoluto, tiene ganancias. Esa es una trampa. Otra trampa, las refinerías las tienen operando al 80%. Fíjense nada más lo que significa. Muchos de ustedes tienen un taller o hacen paletas o lo que sea, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de una carpintería que puede hacer 100 mesas al día y nada más hace 80. ¿Por qué? Porque así se les ocurrió. Oiga, pues ese negocio está mal. Oiga, y eso es culpa de Pemex Refinación. Algunos gentes que opinan, algunos de estos periodistas que no saben lo todo, saben lo nada, dicen, es que, ¿y los tiempos de mantenimiento, papá? No, los tiempos de mantenimiento, cuando se diseña una refinería de 150,000 barriles, se diseña una refinería de 150 entre 0.92, por decir algún factor menor que 1, y el diseño, los ingenieros lo hacemos, en el caso a 163,000 barriles por día de calendario, para dar espacio a que esas plantas salgan fuera de operación. Bueno, eso los periodistas no lo saben, que no está mal, no tiene por qué saberlo el público en general. Lo que sí está mal es que critiquen una cosa que no saben. Y las refinerías pueden operar al 100%. Tenemos 300,000 barriles de capacidad de refinación ociosa. Eso es lo equivalente a la refinería de Tula nueva que iban a hacer y que Cedillo, son iguales.
no se les dio la gana hacerla. ¿Y cuánto cuesta? 0 pesos, 0 centavos. Es nada más de darle el crudo. Y ahí hay ciertas cosas que, en la ley de ingresos se pone en el Congreso y Hacienda así la manda, hay que refinar tal cantidad de crudo y hay que exportar tal cantidad de crudo. Bueno, pues le están limitando a Pemex Refinación. Fíjense qué mal está Pemex Refinación cuando no sabe, no puede producir más porque le imponen eso por ley. Bueno, esas cuentas no se hacen así, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos, miren, pero voy a terminar nada más diciendo eso. Si se privatiza ese sector, no vamos a poder regresar a lo que ya hicimos una vez y lo hicimos bien. A tener 20 millones de hombres sobre ingeniería, que ahora podríamos tener necesitaríamos unos 40 o 60 millones de hombres sobre ingeniería. Eso significa 100,000 empleos directos, no de ingenieros, ahí se necesitan calculistas, dibujantes, cadistas, secretarias, etcétera, departamentos de contabilidad. Oiga, 100,000 empleos firmes, bien pagados, caramba, es algo que el país necesita urgentemente, más todo lo demás de la capacidad tecnológica que se desarrolla. Ahora, un punto crítico, antes compramos 50% del equipo hecho en México, y ahora no, compramos cuando mucho el 5%. ¿Por qué? Todo el mundo dice, bueno, es el TLC, mentiras. Es que antes había dificultades para importar, mentiras. Petróleos mexicanos, nosotros como mexicanos sí teníamos algunas restricciones para importar televisiones o electrodomésticos. Pemex nunca las tuvo. Yo estuve como jefe de las oficinas de Pemex en Europa y allá nos daba un gusto ver cómo los fabricantes de equipo nacional les pegaban unas zarandeadas en precio, calidad y tiempo de entrega a los franceses, ingleses, alemanes. Y lo mismo pasaba en Japón y en Estados Unidos, que teníamos contratados firmas de ingeniería. Y total, en promedio compramos el 50%. Eso los neoliberales lo destruyeron. ¿Y saben cuántos empleos de soldadores, mecánicos, baileros, etcétera, destruyeron? Yo no tengo la cuenta, pero son cientos de miles. Bueno, esa es lo que, si privatizamos, vamos a cancelar esas posibilidades que, aunque ahorita no se están ejerciendo porque los neoliberales están en el poder, ya las ejercimos hace tiempo y las ejercimos bien para provecho del pueblo de México y de los fabricantes nacionales. Déjenme decirle que tanto la ingeniería mexicana era 25% gubernamental, Pemex y MP fundamentalmente, y 75% privada, pero eran mexicanos. Si no se trata de, no es pleito entre los mexicanos gubernamentales y los mexicanos privados. Y la fabricación de equipo, todos eran privados mexicanos. A veces Pemex hizo asociaciones con ellos para impulsar ciertos negocios que le convenían a Pemex y al este. Bien, termino porque si no, les digo, nos seguimos hasta 2030 y no terminamos. Seguramente quedaron muchas cosas, pero la verdadera análisis y plática, pues denlo ustedes con sus preguntas. Una cuestión, sí, cuando yo acabo de salir de la pubertad, cumplí 80 años hace poco.
Entonces el oído se deteriora un poquito cuando ya pasa uno de la pubertad en adelante. Y que me hablen fuerte, despacio y claro, por favor. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Campo Correa, que ha hecho una extraordinaria exposición y que además, yo por alusiones personales, por cuando se haga el Congreso, hacía que Pemex no produjera más. Nosotros tenemos que decir aquí, Valfre y yo, nuestro descargo, que siempre les votamos en contra todas las necedades a la cópula, le digo yo, del PRI y el PAN. Todo el tiempo les votamos en contra sus presupuestos contrarios al interés nacional. Y dos datos que estaba dando: 166,000 millones de dólares tiene el Banco de México. Allá hay ese dinero que está parado, no sirve para nada. Dicen que para la estabilidad del peso con el dólar es la pura especulación, el alimento de especulación. Sirve para los banqueros. Y 50,000 millones de dólares del ahorro de los trabajadores. Es un dineral que, si se metiera a proyectos súper rentables como Petróleos Mexicanos, los trabajadores en su retiro tendrían, no les saldrían con lo que les van a salir. Hay también que íbamos y perdimos, y luego el Estado mexicano va a tener que hacer frente a esas obligaciones. Es una canallada lo que han estado haciendo con el país. Y un último dato: ayer ustedes vieron dos datos, uno que no se mencionó y uno que mencionó de pasada. Dijeron que Pemex tenía pérdidas por 59,000 millones de pesos o algo así. No tienen vergüenza, ¿no? Produce 2,5 millones de barriles al día, ¿no? En números redondos. Cuesta $9 en promedio, se venden 110. 92,000 millones de dólares en números cerrados produce al año Pemex. Aporta el 40% del presupuesto nacional y dicen que tuvo pérdidas en el primer semestre. O sea que no tuvo el país el 40% de ese presupuesto. Mienten. O sea, es una mentira tras otra para buscar la privatización de Petróleos Mexicanos. Y el otro dato: ayer en la noche me asombré. Sale el PRD a decir que no van a permitir la privatización, que tan firmes en los ejes que planteó el ingeniero Cárdenas de no permitir la privatización. Yo no es el motivo de esta plática la propuesta del ingeniero Cárdenas. A lo mejor hasta lo invitamos para que venga aquí a platicarnos, aunque tenemos ahí unos matices de diferencia, pero bueno, ese no es el tema. Y luego en la noche Gustavo Madero dice: vamos aliados con el PRD en contra de la privatización de Pemex. ¡Qué cabrones desvergonzados son estos! La verdad, el mundo al revés, o sea, todo lo que dicen es al revés. Si dicen que no van a privatizar, es que van a privatizar. Si dicen que no va a subir la gasolina, es que va a subir. Si dicen que no va a subir la energía eléctrica, es que ahí les platico sus recibos. O sea, son verdaderamente perversos, o creen que el pueblo es tonto, y ahí sí, como dice Andrés Manuel, tonto el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? Entonces aquí está ya planteado. Les pedimos que no agarren monte, que sean preguntas puntuales, que lo hagan como ya fue solicitado, con la voz fuertecita para que nos oiga nuestro expositor. Y le damos otra vez un aplauso al ingeniero Campo Correa, extraordinaria intervención que hizo aquí esta mañana de hoy. Y está abierto el micrófono para las preguntas que tengan compañeros o compañeras. Está abierto el micrófono. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con que hace unos años contábamos en el consciente colectivo, inclusive en los billetes aparecía el rostro de Lázaro Cárdenas. Inclusive cuando era niño recordaba de que teníamos el día del petróleo. ¿Ustedes consideran que eso es parte de alguna estrategia para sacar todos esos temas del petróleo del consciente colectivo? Bueno, evidentemente sí, esa es una de las partes, la menos dañina, porque la efigie de Lázaro Cárdenas no necesita estar en los billetes. Fue obviamente, y así lo percibe la enorme mayoría del pueblo mexicano, un gran hombre, pero sí es parte de la estrategia, ir minimizando
los logros nacionales para venderlos como jitomates, ¿no? Muy bien, está abierto el micrófono. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. El día de ayer en un medio que publica por internet salió la nota de un supuesto grupo de analistas llamado CIRAC y ahí ahí discutían, entre otros temas, si era necesaria o no la importación de gasolinas, y mencionaban que en el sur de Texas hay muchas refinerías ociosas y por lo tanto es más barato refinar allá que refinar acá. Entonces yo tengo la idea de que es una noticia vieja ese argumento y que a lo mejor ya pasó esa situación, pero como usted es experto en la materia, pues me permito hacerle la pregunta, si es válido este argumento. Bueno, mire, en el mundo hay aduanas porque los países no permiten que entren productos que dañen su economía. Todos los países, Estados Unidos incluyendo. Ir a refinar, hay refinerías ociosas, sí. Hay muchas refinerías, yo no diría ociosas, inservibles. Y esas, yo tuve la experiencia cuando estuve en Deer Park, una refinería junto a una planta de Shell en Houston. Me llamaron, ingeniero, esta refinería se la regalamos. Y fui a ver la refinería, bueno, pues era una refinería del año de la canica, y tenía capacidad ociosa porque no tenían crudo. Shell, Exxon, los grandes compañías no venden crudo a sus competidores, lo refinan ellos. Entonces, mandar a... Sí, disculpen, ¿qué año es que dice que usted hizo un análisis de una refinería y que ese dinero se fue a Estados Unidos, a Texas? ¿En qué año fue? ¿Hace mucho poco? ¿Hace poco? Ah, hace poco, entonces. Sí, se terminó en 92. Por cierto, yo traté de que se compraran equipos mexicanos y no se compró ni un tornillo en México, a pesar de que tenemos el 50%. Ahora, el argumento es, Shell tiene sus normas de selección de proveedores. Los mexicanos estaban muy atentos, mandaron gente a revisar los talleres mexicanos. Las gentes que vinieron, 2 ingenieros, se quedaron sorprendidos, Pero Shell, independientemente de corruptelas o no corruptelas, lo que ustedes quieran, no, los estatutos de operación de Shell no le permitían salir a concursar aquí con los proveedores nacionales. No les interesa y no tiene por qué interesarles. A los mexicanos sí, y a Pemex también. Estamos hablando del gobierno de Salinas. No se construyen refinerías desde hace más de 30 años. Y Salinas hizo pedacitos, Pemex, por eso dicen que tiene pedazos, no dicen, es una parte de Pemex, que en el conjunto no hay tal situación, ¿no? Porque está importándose la mitad de la gasolina, y se iba a hacer en el régimen de Salinas, pero era contrario a la política neoliberal, y fue cuando se compró esta refinería en Texas. Es la época de Salinas, 1998. Sí, claro. Bien, creo que no se ha construido una refinería más, es un poquito peligroso decirlo ya ahorita, hace unos años sí. Sí, se construyó la de Minatitlán, duró años, fue un nuevo tren de refinación. Pero creo que eso hay que decirlo, duró muchísimos años de construcción, muchas restricciones presupuestales. Las gentes que construimos refinerías y la construimos bien, pues, todavía no aprendimos a construirlas sin presupuesto y sin dinero.
nos falta esa última lección. Yo creo que en un posgrado en Oxford o algo así nos lo pueden dar. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar, se manda el crudo a Estados Unidos, lo refinan, pero del crudo también hay muchos derivados. ¿Eso no los mandan o se quedan allá? O, por ejemplo, el plástico, no sé, muchas cosas, ¿no? Bueno, el crudo se vende. Lo que hagan con el crudo allá, ya ahí ya Pemex y los mexicanos no tenemos ningún derecho, digo, ellos harán lo que se les dé la gana. Ahora, con crudo mexicano o no mexicano, pues allá hacen plásticos, hacen, bueno, gasolina, combustibles, diésel, etcétera, y plásticos y todo. Por cierto, se me olvidó decir, la industria petroquímica en México está totalmente 100% privatizada. En las épocas de los 60 a los 80 se ponían en operación por parte de Pemex 1, 2 y excepcionalmente 3 plantas por mes en operación. Y los privados ponían otras tantas. Desde que en tiempos de Zedillo se dividió en petroquímica básica, que es toda la petroquímica, y petroquímica no básica, que es toda la petroquímica, y petroquímica básica, que se quedó en Pemex, que no es petroquímica, son productos petrolíferos, todo el mundo le llama así, todas las universidades le llaman así, todos los técnicos le llamamos así. Pemex le llamaba petrolíferos, se cambió la ley, petroquímicos básicos. Bueno, la petroquímica está totalmente privatizada, desde 90 más o menos. Un poco antes había alrededor de 70, 80 proyectos ya con equipo comprado. El señor Salinas de Gortari vendió ese equipo como chatarra. ¿Y saben cómo le llamó? La perversión del lenguaje para manipular a las masas. Creó una oficina, la URA, Unidad de Racionalización de Activos. ¡Ah, caramba! Suena re bonito, ¿no? Era para vender como chatarra equipo que había costado millonadas. Una planta, puedo equivocarme en las cifras, pero son del orden de magnitud. El equipo de una planta de amoníaco que costaba cerca de 100 millones de dólares, lo vendió en 5 o menos a China. Está funcionando en China. Bien, a partir de entonces, ya con Zedillo se formalizó la ley de petroquímica y las plantas de Pemex nuevas y privadas las pueden contar con los dedos de la mano y les sobran más de la mitad de los dedos, ¿eh? Cuando antes 2 o 3 mensuales, esas eran fuentes de trabajo para los mexicanos, con 50% del equipo nacional y con ingeniería nacional. ¡Caramba! Todo eso lo destruyeron. Entonces yo creo que eso es lo que hay que retomar, eso es lo que hay que volver a hacer. Ya lo probamos, que lo pudimos hacer. Nada más que no hay que dejar a estos neoliberales que sigan manipulando los intereses que hay. Sí, claro. Buenos días, ingeniero. Nada más una pregunta. ¿Cree realmente que era necesario desmantelar la refinería de Azcapotzalco? Bien, el 6 de enero de 1955 yo entré a trabajar en la refinería de Azcapotzalco. Entonces,
emocionalmente me afecta. Miren, las razones para desmantelarlo no son sólidas, ¿sí? Definitivamente. Eso de que está en medio de una población, bueno, caramba, yo no sé si ustedes sabían, pero yo viví dentro de la refinería, había casas para ingenieros, que mucha gente dice, ay caray, miren nada más, privilegiados, sí, privilegiados, son jaulas de oro, los tienen ahí las 24 horas del día para podernos llamar en cualquier cosa. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, caramba, pues yo no iba a llevar a mi familia a vivir allí, ni iba yo a vivir si eso fuera inseguro, si eso fuera insalubre, tampoco. Entonces, ese tipo de argumentos no. Hay un argumento que para mi gusto, y es difícil evaluar, las refinerías consumen mucha agua, y el agua de la Ciudad de México sí es escasa. Ese argumento nunca se dio, y bueno, habría que analizar con cuidado. Yo creo que no fue, es decir, que fue una mala decisión. Pero bueno, es que había que invertir también, la refinería necesitaba inversión de otras plantas para verdaderamente modernizarla, ¿no? Es difícil de contestar, yo evaluando esos factores que es difícil darle peso a cada uno, yo digo que fue una mala decisión. Ahí la compañera, el compañero, yo decía que si cerráramos con el compañero, dice, no, yo no tengo límite, dice, no, entonces, un momentito, va primero, luego compañero, luego compañera. Solo quiero comentar, me estaba recordando el ingeniero Campo, que en el 2008 que hicieron la pasada reforma, se hizo un debate. Ahora no va a haber debate, no quieren debate porque perdieron. Imagínense, con hombres así, con nada más 60 años de experiencia en el área petrolera, no hay manera que ganen un debate, no hay manera que ganen un debate. Entonces, esa es la razón de que no quieran debate, quieren sacarlo rápido. Gracias. Hay una iniciativa que se llama INGAPE, que es donde están recolectando firmas para que el movimiento ciudadano cobre fuerza sobre la no privatización a Pemex. Ya usted nos hizo un recuento histórico de las privatizaciones en México que no han funcionado en absoluto, pero yo mi pregunta es, ¿por qué no INGAPE se toma una figura legal, un registro ante notario o algo para que uno no tenga la desconfianza de aportar sus datos de IFE y firma y apoyo? A ver, en esto, el INGAPE es el Instituto Nacional de Gastos Pendejos, que hoy no vinieron, por cierto, y han estado viniendo, acá están, han estado viniendo a pedir firmas. No necesitan un registro legal, ellos lo que están planteando es una consulta, y están pidiendo firmas para que la consulta se haga. Inclusive traen un debate con Andrés Manuel, con Marcelo y conmigo de pasada, que yo francamente me parece ocioso, porque está bien lo de la consulta, pero yo creo que más que consulta, lo que necesitamos es que el pueblo se levante a defender su patrimonio, a defender el petróleo, a defender todo lo que nos pertenece y que estos canallas quieren malbaratar, ¿no? Entonces, yo nada más quería agregar que hace 2 semanas, más o menos, estuve en la Cámara de Diputados, me invitaron, y hay un centro de... caramba, les vaya la memoria, ¿cómo se llama? Pero hice una encuesta, y sorprendentemente, a pesar de la propaganda, un porcentaje muy elevado, mucho, el porcentaje, la mayoría, creo que era el 68%, si no me equivoco, de los mexicanos opinan, fueron 1,000 o 1,500 gentes con internet.
y opinaron, estaban en contra de privatizar, y es una encuesta bastante grande, interesante de verla en sus cifras. Adelante. Buenas tardes. Yo más quiero hacer una pregunta referente a lo que son el equipo de la refinería de Azcapotzalco. Volviendo a Azcapotzalco nuevamente, ¿qué fue lo que pasó con ese equipo? ¿Por qué no se llevó ese equipo a hacerlo en otra parte, ¿verdad?, de la República? Porque ese hubiera sido un proyecto que no se hubieran perdido de todas maneras las fuentes de trabajo y el costo tampoco se hubiera elevado el consumo de los combustibles. Ahora, otra cosa también, lo que yo he estado muy atento de las noticias de lo que sucede en otros países, referente a lo que son los aumentos, a los impuestos, a los combustibles. Hace poco pasó lo de allá en Brasil. Allá se unió el pueblo, se convocaron a huelgas nacionales, a paros nacionales, y porque aquí nosotros los mexicanos antes éramos el reflejo hacia otros países, donde México era un país luchador, y hoy, la verdad, digo, me da tristeza decirlo, otros países lo han dicho, antes México era hombres de valientes, y ahora la verdad, da lástima verlos, y es la verdad, me da tristeza decirlo. ¿Por qué si ahora aprueban esas reformas a la privatización de Pemex, vamos a unirnos, vamos a convocarlos y vamos a hacer un paro nacional y que echen para atrás todos esos impuestos que nos están aumentando? O también queremos que nos traigan para acá una Copa Confederaciones o un Mundial. No, si hacemos una Copa de Confederaciones y jugamos al fútbol, mejor privatizamos. No, miren, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando tratan este tema me recuerdo mucho a unos poemas del Cid Campeador, donde ya ven que siempre se decía que Dios estaba con los cristianos y que por eso le ganaban a los moros, pero en alguna batalla que la perdieron, y dice el verso que me lo aprendí de memoria, son de esas cosas que se quedan, y se vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. O sea, nos está pasando lo mismo. Hay mucha indolencia y demás, y yo creo que si logramos que cada quien en su trinchera, cada quien en su especialidad, el rechazo avance, pues podemos hacer algo. Por otra parte, la gran parte o una parte considerable, para no decir gran parte del equipo, sí se utilizó. Fue trasladado a otras refinerías, especialmente las plantas primarias fueron trasladadas a la refinería. La planta primaria fue trasladada a la refinería de Salamanca, la catalítica también. En fin, sí se utilizó algo del equipo. De todas maneras, no deja de ser un crimen, y hay otra parte del equipo, pues, que no tenía cabida en ninguna parte, ¿verdad? Y se vendió como chatarra. Yo añadiría, cerramos con las dos últimas, yo añadiría, nosotros estamos proponiendo lo del paro el 1 de septiembre. Yo me aviento por la ventana cada que dicen que no hay una iniciativa fuerte. Ánimo, los que aquí estamos hoy a nombre de Ánimo hemos insistido y seguimos insistiendo que el 1 de septiembre parar todo para que todo se mueva, exigiendo la remoción del Congreso, que es una medida fuerte, pero que es que el pueblo ejerza su poder para defender nuestro patrimonio. Y yo creo que no vale ese discurso de que es que los otros son apáticos, es que los otros no quieren, es que no se mueven. Nosotros, cada uno de nosotros, somos con nuestro ejemplo los que tenemos que convocar a los demás. No se vale estar argumentando nuestra debilidad en la debilidad de los demás. No se vale justificar nuestra apatía en la apatía de los demás. Si este grupo
Ya lo hemos comentado muchas veces. Hombre, el ejército de Obregón, ahorita estoy con Obregón metido en los de 8,000 kilómetros en campaña, no lo acabo el libro, ya voy a acabarlo. Primer ejército fue de 70. Es cierto que esos hombres de la revolución eran muy hombres, la verdad. Pero los actuales tenemos lo mismo que aquellos y las mujeres tienen más. Así es que, solo es que no es un asunto de voluntarismo, pero sí es de carácter y de determinación que nos pongamos en pie de lucha. Nosotros seguimos con nuestra propuesta de parar todo el 1 de septiembre para que todo se mueva, y por lo pronto estamos proponiendo que no vean Televisa, que está re fácil. Ya ni siquiera es que no vean televisión, es que no vean a una cadena de televisión, y convenzamos a la demás gente que esto se haga. Y vuelvo a recordar para los que llegaron ya avanzada la charla, que estamos convocando una reunión nacional de ánimo el sábado 10 de agosto en el Hotel Hilton a las 10 de la mañana en punto. Empezaremos y estamos convocando una protesta, más bien a un acto en defensa de Pemex y de nuestro petróleo el 18, domingo 18 a las 11 de la mañana allá afuera de Petróleos Mexicanos, para que nos ayuden a la convocatoria. Compañero y finalmente compañero. Gracias, buenas tardes. Ahorita que tengo la oportunidad de ver a un ingeniero que pasó por las mismas circunstancias que nosotros. Yo soy trabajador de Petróleos Mexicanos, tengo 34 años de antigüedad. Me tocó vivir ese cierre de la refinería. Trabajaba yo en la terminal de especialidades y lubricantes. Normalmente vemos el cierre de la refinería, pero no de sus alrededores. La producción de aceite que tenía Petróleos Mexicanos en ese entonces era muy rentable también. Acaba de llegar equipo nuevo de Francia, y ese equipo nuevo se vendió a Mexlub, lo que es ahora Mexlub, igual que las bodegas de polietileno, donde muchas empresas grandes y pequeñas fabricaban cosas de plástico, juguetes, refacciones, que también se fueron tuvieron que cerrar por ese motivo. Y ahorita, pues sí, es bien cierto, yo creo que queda muy poca gente de lucha dentro de la empresa, que debería de ser también nuestra obligación, teniendo conciencia de lo que ya nos sucedió, de salir a las calles y protestar. Cada quien hace su lucha desde su trinchera, ¿no? Yo lo estoy haciendo desde la mía, con toda la confianza y la fe que pongo en lo que siempre hago. Y mi pregunta hacia usted, ingeniero, es: el Instituto Mexicano del Petróleo es una empresa descentralizada de Pemex, pero no apoya para nada las cuestiones de solvencia técnica para todo Petróleos Mexicanos. ¿No serviría para eso? Esa es mi pregunta. Gracias. Caray, me ponen un brete, porque yo fui subdirector de refinación y de tecnologías de refinación y petroquímica en el IMP, o sea, segundo nivel. Estaba el director general y yo, comisionado de Pemex para allá, Y yo creo que el IMP ha perdido su sentido. El instituto nunca fue... El instituto se creó en 1965, 68, algo así. Entonces, nunca fue la idea hacer gente para Pemex. Si Pemex ya había crecido enormemente sin instituto. No, yo creo que lo que pasó ahí fue un cambio de dirección, y desde mi punto de vista pusieron la palabra, hay muchas damas, voy a nada más emplear la palabra estúpidamente, pusieron a competir al instituto con las universidades, a dar posgrados, doctorados. Bueno, eso lo hacen las universidades. El instituto debería producir tecnología, no
posgrados. Eso lo hacen y lo hacen muy bien las universidades. El instituto no produce tecnología y ahora produjo contra todos en los primeros años del instituto se produjeron tecnologías que se vendieron en todo el mundo. Miren, la más exitosa que se produjo en la rama de refinación y petroquímica, y perdón, no es autoelogio ni mucho menos, eso se hace con un grupo de gente que me tocó a mí dirigirlo y participar todo lo que quieran, pero no es, no fue Felipe Ocampo el que hizo eso, no. Hicimos licencias para procesos de ingeniería y 33 plantas en el mundo de los grandes consorcios compraron esa tecnología. Y me quedé en 33, yo no sé si fueron más, yo no le seguí la pista. Muchas de las plantas que antes pagábamos regalías, hicimos nuestra propia tecnología y dejamos de pagar. Por cierto, en tecnología hay que ir más rápido y por eso se contrataba en el extranjero. No porque no supiéramos hacerlo, lo hacíamos y lo hacíamos muy bien. E íbamos allá, tanto a Europa, como a Japón y Estados Unidos, a dirigir ingeniería, Entonces, éramos capaces de hacerlo. Ahora, yo no sé de nadie, le he preguntado a todos mis compañeros, oye, ¿no has escrito algo en tu diario? Porque dicen que ahora no podemos hacerlo. Y les he preguntado, oye, ¿y tú si llevas diario, no has escrito algo así? Yo no lo he escrito, algo que diga, querido diario, hoy me volví idiota y lo que sabía hacer bien, y lo hice y está funcionando, ya no lo sé hacer. Pues eso no es cierto, las plantas siguen funcionando ahí, plantas que diseñamos, construimos, operamos, modificamos, ingenieros mexicanos, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Vinieron los neoliberales y los técnicos les estorbábamos, ¿no? Si está claro, cerramos con la pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mucho gusto ver a tanta gente interesada en la temática importante de nuestra nación. Mi pregunta para el panel de exponentes va enfocada a que les agradecería que pudiesen precisar o aclarar respecto a los términos que se manejan en esta exposición. Yo tengo entendido que precisamente no va a ocurrir una privatización. Aclárenme por favor si estoy mal, si tengo algunas dudas o estoy equivocado. La información que yo tengo, bueno, empezando por el término privatización quiere decir que la empresa pasa a manos de un privado. Y la información que yo tengo, y que les agradecería que me aclararan, es que eso no va a suceder. La información que yo tengo es que lo que va a suceder es que el PRI, aliado con el PAN y con el PRD, como ya saben, están impulsando reformas basadas en el Pacto por México para poder modificar el artículo 27 constitucional. Una vez con esa modificación, ellos tienen el amparo de la ley para entrar a la etapa de extracción del petróleo. Esto por una parte. Por la otra, también están promoviendo las reformas para modificar leyes secundarias, como es la Ley Federal de Adquisiciones y Servicios, precisamente para que haya más extranjeros o empresas privadas, obviamente fantasmas, que tengan capacidad de acceso a los contratos de las diferentes etapas de transformación o de procesamiento, tratamiento del petróleo. Esta información que tengo les agradecería que me lo precisaran, por favor, porque es importante. Si nosotros vamos con una información que no es clara y tú te pones a debatir con un legislador o con una persona que está envuelta en el tema, que conoce de la temática, fácilmente te rebate y te hace quedar en ridículo. Entonces, si no tienes esa solidez de información, ¿cómo convences a la gente si te ponen en ridículo? Lo muy importante, les comento esta información que yo tengo, pero les agradecería que la precisaran, y si estoy equivocado, pues que me lo hagan saber, por favor, para tener mayor claridad en este asunto. Gracias.
Bueno, yo creo que usted llegó un poco tarde, ¿verdad? No se lo estoy recriminando, ¿eh? Es que eso fue lo primero que traté. Es decir, recojo sus palabras y dice, bueno, es que privatizar es pasar la empresa a que la compren los gringos. No, 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 no. Privatizar, cité el diccionario, privatizar es pasar del ámbito público al ámbito privado, una actividad, un derecho, un bien, lo que sea. No es sinónimo de vender. Entonces, si van a privatizar, actualmente el Estado tiene la exclusividad de explorar, explotar, refinar, y la van a privatizar, o sea, van a permitir que eso pase al ámbito privado y que sean los privados los que puedan hacer eso. Eso es privatizar. No tienen que vender un tornillo. Ahora, como suposición, es el primer paso, permitir a los privados y después pues, siguen sin darle presupuesto y demás, hasta que alguien diga, ya véndanlo, por favor. Se acabó. Entonces, esa es la respuesta. Los privados actualmente no tienen ningún derecho y es ilegal. Vaya, las áreas de exploración, explotación y refinación son exclusivas del Estado y van a pasar a no ser exclusivas. Y cuando una actividad del Estado llega a no ser exclusiva, obviamente no se le da presupuesto porque ya no es prioritario, etcétera, etcétera. Entonces, sí es privatizar, en el término estricto de la palabra. Ahora, si alguien quiere pervertir el lenguaje y llamar privatizar a vender, no, pues por el momento puede ser que no. Perdón, y respecto a la estrategia, sí ha estado muy extensa la información, efectivamente, sin ninguna majadería. Como dice la canción, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. No repetiremos toda la intervención, con todo respeto. Además por respeto a los que llegan temprano, por respeto al ponente, por respeto a todos, me parece, ¿no? Quiero que le demos un aplauso a nuestro expositor, ingeniero Campos Torrea. Francamente, ha sido muy productiva esta intervención. Va a hacer un comentario nuestro compañero José Antonio Rueda. Si después del comentario con el ingeniero Campo quiere hacer algún comentario adicional, por supuesto, con mucho gusto. Y cerramos como siempre. Solo les comento que el próximo domingo estará aquí la ingeniero Silvia Ramos, que es una ingeniero en activo, una gente muy conocida en el medio, intachable, muy sólida. Va a ser también una aportación importante a lo que se está convirtiendo ya un espacio de reflexión. Quien quiera que desee entender un poco más de esta problemática, estas intervenciones están siendo verdaderamente extraordinarias. Además hay que leer, eso es fundamental. Le doy la palabra al compañero Rueda, luego al ingeniero Campos si quiere hacer algún comentario final y cerraríamos como siempre cantando el himno nacional. Pues buenas tardes, compañeros. Nada más para poner énfasis en algunas cuestiones que creo que ayudan a darle continuidad a este esfuerzo que venimos haciendo domingo a domingo, pero que es obviamente necesario que lo incrementemos, lo profundicemos. Ya lo decía Gerardo, que están todos ustedes invitados el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana en el Hotel Hilton. Ahí de lo que se trata es que reflexionemos colectivamente cómo potenciar la iniciativa que ya venía planteándose del paro nacional a partir del 1 de septiembre. Pero además, a diferencia de esto, que es una comunicación más bien de aquí para allá, nosotros tomamos el micrófono, hablamos con ustedes, viene por lo regular excelentes ponentes como es el día de hoy, pero ustedes solamente hacen preguntas. Se trata de que el 10 de agosto
tengamos la oportunidad de que ustedes hagan propuestas, hagan críticas, hagan análisis. Continuamente en este evento, dice Gerardo, hagan la pregunta pero no agarren pa'l monte. Ese día, compañeros, sí pueden agarrar pa'l monte, ¿sí? Ojalá que agarren pa'l monte razonando, analizando, precisando, es decir, que lleven una serie de propuestas que posibiliten potenciar nuestro movimiento. Esto es muy importante, pero además, si hay compañeros interesados de provincia, que ustedes sepan, invítenlos. Vale la pena que vengan, vale la pena que hagamos un esfuerzo, porque efectivamente muchas luchas importantes se han iniciado con pequeños grupos, pero los pequeños grupos tienen claridad, tienen precisión, tienen energía, tienen decisión. No basta a veces nada más con la decisión, hay que tener toda una articulación conceptual para poder impactar a nuestro entorno. De eso se trata el día 10. Pero algo más, sería importante que fueran procesando ustedes propuestas que nos permitan profundizar. Yo les doy dos propuestas que yo voy a hacer ese día, por ejemplo, nada más a manera de ejemplo. Una, que la voy a un poquito a ubicar. Yo noto como ustedes, que como lo dijo también nuestro ponente, hay muchos opinadores de todo, dijo él, pero que por lo regular a veces no saben de nada, pero opinan de todo. Hay matices, hay gente que opina y en muchas ocasiones tiene razón porque son analíticos. Doy como ejemplo a una opinadora que me parece que no es mala. Se llama, ustedes la conocen, Denise Dresder. No es mala. Sin embargo, esta última semana sacó un documento que es muy simpático su análisis. Dice ella, en Pemex es evidente que está lleno de problemas como el sindical. ¿Cómo es posible que la hija de Romero de Champs vaya y gaste millones y viajen en aviones de lujo? Todo lo que ya sabemos nosotros. Pero luego dice ella, todo esto pasa porque no se ha modernizado Pemex. O sea, un triple salto mortal. Y lo que hay que hacer es meternos en la perspectiva de lo que hoy es la administración moderna. Y algunas compañías transnacionales ya tienen esa experiencia. Podemos ir con ellas, que ellas administren, que limpien Pemex, y eso sí, nosotros una reglamentación muy fuerte que permita tener bajo control a esas compañías. Yo digo, 3 matching, una cuestión más o menos certera al principio y 3 saltos mortales que se mataría en cualquier lado, porque no están justificados esos saltos. ¿Cómo es posible que no se pueda controlar a un personaje muy parecido a Elvester Gordillo, que el Estado mexicano cuando lo decidió en 24 horas pasó del mejor lugar a la cárcel, y ahora como no podemos con traigamos a la Exxon, traigamos a la Shell, y a ellos sí los controlamos? Señores, en este país no han podido controlar al Chapo, se ríe en su cara cada rato, o está asociada con ellos, y vamos a traer a transnacionales, es decir, para asustar a una rata, vamos a traer a unas hienas gigantes, gordas y poderosas, que han hecho guerras hasta con países de cualquier parte del mundo. ¿Qué análisis más tonto de nuestra amiga Dresder en este caso? Por eso yo les digo cuál es otra propuesta, o una propuesta que yo quiero plantear. Yo creo que este núcleo pudiera tomar como iniciativa que nada más para los que estén interesados, un grupo que de todos ustedes si quieren, o más pequeño o más grande, seguir haciendo estos eventos los domingos, pero hacer un seminario también del petróleo y su defensa. Un seminario donde gente con tanta capacidad, con tanta experiencia que tiene para transmitir, como nuestro ponente de hoy, podamos ir los que queramos ahí y estemos un día a la semana, pero no vamos a estar media hora ni una hora, vamos a estar 5 horas. Y luego con otro, y analizando, llevando preguntas, propuestas, porque se necesita generar todo un equipo, toda una nueva generación, no importa si son jóvenes o no tan jóvenes, pero que tengan todos los elementos para pararse, como lo dijo el compañero, en el lugar más pintado, y no nada más ir a que nos escuchen los diputados, sino irles a dar un poco de clases a los diputados, porque muchos de ellos no saben tampoco nada y sin embargo son diputados. Necesitamos un taller muy sólido, con gente muy capacitada, y tenemos gente que nos puede transmitir enormes experiencias. Esa sería una propuesta. Otra propuesta que me parece interesante que analicemos, ver si logramos convencer a muchos muchachos, a muchos jóvenes, que miren, le invierten su tiempo,
le invierten su dinero, le compran su pintura, dicen ellos que les da mucha adrenalina, y van y ponen 3 rayones en alguna pared. Mejor que pongan el petróleo no se vende porque es de los mexicanos. Mejor que pongan exigimos empleo. Basta de que haya tantos millones de jóvenes sin alternativa y tantas cosas que pueden poner. Exigencias sociales junto con poemas, digo yo. Pero esto, si generáramos nosotros un nuevo caudal de jóvenes grafiteros comprometidos con una causa social. Miren, cuando pintan mi pared con rayones de la calle de donde yo vivo, me enoja. Si van y ponen una consigna, hasta me levanto todos los días a cuidarla, porque estaríamos impactando como lo hicimos desde hace mucho. Mucha gente que veníamos del 68, una pinta dice más que muchas veces tonterías que dice Televisa, pero esos rayones a veces los respeto. A lo mejor fue la etapa en la que veníamos, pero yo creo que hoy estamos obligados a no imitar, sino a trascender. Bueno, son 2 propuestas nada más para ir adelantando, para ir calentando boca, pero yo creo que sería muy importante que ustedes vayan pensando en eso y cómo potenciamos este evento del 10 de agosto. Y después, efectivamente, 8 días después, el domingo 18 de agosto, el meeting que tenemos que hacer a las 11 de la mañana, no se nos olvide, el 10 es a las 10 de la mañana. El 18 a las 11 de la mañana estaremos frente a la torre de Pemex. Esperamos que muchos nos acompañen, vayamos corriendo la voz, porque va a ser muy difícil que tengamos un éxito relativo el 1 de septiembre si no vamos calentando los procesos. El 18 tenemos que tener un gran meeting a las 11 de la mañana, domingo 18, a las puertas de la torre de Pemex. Es muy importante y eso es lo que yo quise en este momento recordar, reafirmar, y ojalá y que todos nos pongamos la camiseta para lograr eventos exitosos. Gracias, profesor. Bien, yo nada más quería recordar 2 anécdotas que vienen al caso de traer extranjeros para arreglar los problemas nacionales. En una ocasión, estando en Europa, precisamente en el Reino Unido, se habló y empezó el discurso de los grandes consorcios diciendo, bueno, el país es subdesarrollado y dale con el subdesarrollado y subdesarrollado y subdesarrollado. El tema era petróleo, Y cuando me tocó a mí, le digo, oigan, espérenme, yo estaba oyendo aquí que el país es subdesarrollado y efectivamente somos subdesarrollados en muchos ramos. Ah, pero en el ramo de petróleo no, En el ramo de petróleo estamos al par con su compañía, la de usted, la de usted, la de usted, la de usted. Y entonces un inglés así, and what about corruption? ¿Y qué pasa con la corrupción? Y dije, no. En eso sí somos subdesarrollados comparados con ustedes. No hemos hecho guerras, no asesinamos pueblos, no les hemos quitado sus recursos, no, y eso sí, que somos subdesarrollados, y así queremos seguir, Otro ejemplo que puede poner de manifiesto, ¿recuerdan cuando la Unión Soviética era tan fuerte o similar en fuerza a los Estados Unidos? Y había las discusiones esas de si en los países convenía las instituciones privadas o las gubernamentales. Mi posición es siempre que cada país pues, debe encontrar sus propios caminos y sus propias conveniencias. Pero una persona definió muy bien eso. Dice, mire, no se hagan bolas. Este pensamiento de que tenía muy grandes. No se hagan bolas. No hay tanta diferencia en eso de las empresas privadas y las públicas en Estados Unidos y la Unión Soviética. Miren, en la Unión Soviética el gobierno es dueño de las compañías. Y en Estados Unidos las compañías son dueñas del gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y efectivamente, eso de que el gobierno que las vamos a controlar, si no pudo el gobierno de Estados Unidos, ya lo compraron también.
Bueno, yo termino haciendo nuevamente la invitación de el que quiera mi libro, ocampocorrea@terra.com.mx. No se los voy a mandar porque es muy extenso para mandarlo por correo, pero se los entrego con todo gusto. Y hago la invitación más abierta, el que quiera debatir o profundizar algún tema. Yo todas las semanas tengo 1 o 2 estudiantes de la UNAM o del POLI, de las universidades, para consultas que con los institutos y demás. Pues si hay algún punto en especial que quieran ver puntos de vista sobre el mismo y que sea de mi especialidad, no de política, entendiendo política no como gestor de la ciudad, sino eso yo no sé, pero sí desde los puntos de vista técnico, económico, etcétera, encantado de la vida. Les vuelvo a repetir las fuerzas de mis conocimientos, las pongo a su disposición con las limitaciones que se tienen personalmente. Gracias. Muchísimas gracias por venir aquí por Correa. Nosotros los de ánimo le vamos a tomar la palabra y vamos a llegar con un tambache de discos compactos para que nos eche su libro y repartirlo también en estos espacios, y repartirlo con compañeros. Yo creo que es muy importante la revisión, de veras el libro vale mucho la pena. Vamos a cerrar como siempre 2 comentarios rapidísimos. Uno, yo ya le dije a Enrique Krause que era un reaccionario de quinta, entonces digo, me la tendré que pensar. La verdad es que sí es un reaccionario de quinta, y ahorita mi compañero Rueda fue muy generoso con esa dama que es Dresser, pero que es una reaccionaria de quinta, la verdad, y que con lo de Pemex enseñó el cobre, realmente a quién sirve. Se las da de progresista, pero progresista no tiene nada ahí, ¿no? Y sobre lo de que vengan extranjeros a México, el ingeniero Campo hablaba del ejemplo reciente sobre el petróleo, pero yo siempre que quieren traer a extranjeros a ayudarnos, pues me acuerdo de Maximiliano, ¿no? Que vino a ayudarnos con el ejército francés a civilizarnos y hacernos de primer mundo. Nada más que nosotros en eso acabamos siendo un poco bruscos, ¿no? Yo confío en el pueblo de México. Yo creo que la gente va a acabar reaccionando y vamos a sacar la casta y vamos a recuperar el país. Yo no tengo duda de eso. Pues como todos los domingos vamos a acabar cantando el himno nacional. A la de 3 les pedimos ponerse de pie, descubrirse la cabeza y 1, 2, 3. Mexicanos, grito de guerra, ella se va a prestar de vigor, y retiene sus centros la tierra al solo rugir del cañón, y retiene sus centros la tierra al solo rugir del cañón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osar el extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, y es tu patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano